Muy buenos días, me presento, soy Ciro Antonio Garrido Rocha y les voy a hablar lo que es la realidad virtual y en qué abarca en la educación. Suele ser descrita de modos diferentes, lo que provoca algunas confusiones, incluso en la literatura técnica. El público no especializado suele asociar esta sofisticada tecnología de simulación digital con sus aspectos más superficiales y espectaculares, especialmente con los cascos de visualización estereoscópicas. La definición de la realidad virtual son numerosas, quizá tantas como el número de autores que se han acercado al tema. Si nos detuviéramos en alguna de ellas, apreciaríamos que no siempre parece estar hablando de lo mismo. Desde la sencilla y parca definición de nuestros aliados Oustacanis y Blackner en 1993, afirman simplemente que la realidad virtual es una forma humana de visualizar, manipular e interactuar con ordenadores y datos complejos. Hasta las dudas terminológicas del francés Claude Cados en 1994, que prefiere hablar de las realidades virtuales o mejor aún de representaciones integrales. El recorrido nos muestra las dificultades que simplemente sintetiza, sino en técnicas que no han terminado de configurarse. Esto ha dado paso que en demasiadas ocasiones se considere realidad virtual aplicaciones que están relacionadas con ella. Las sensaciones de presencia, la interactividad son los más importantes y lo que distinguen las realidades inmateriales de otros sistemas de simulación y de diseño asistido por ordenador. El realismo de un entorno virtual está determinado por 4 factores. Resolución y fidelidad de la imagen, que es la reproducción de las propiedades de los objetos y de los escenarios virtuales. Reacciones de los objetos. Debe reaccionar del mismo modo que lo haría el objeto real en el momento de sufrir cualquier tipo de manipulación. Interactividad. El usuario debe poder moverse y actuar en el entorno virtual de un modo intuitivo y en tiempo real. Feedback, o mejor dicho, respuesta sensorial. El usuario debe poder percibir tanto la firmeza, elasticidad del objeto virtual como del resto de indicadores táctiles, y la escena virtual no debe ser silenciosa, debe tener sensaciones auditivas. También tenemos algunas características básicas de la realidad virtual, que son las pasivas no interactivas, que es un entorno virtual en el que podemos ver, oír y quizás sentir lo que sucede. El entorno puede moverse, lo que da sensación de movimiento, o sea, tránsito forzado. En sentido estricto se trata de un pseudo realidad virtual, que corresponde a llamadas de películas dinámicas. Tenemos lo que son los exploratorios, sistemas que permiten desplazarse por un entorno virtual para poder explorarlo. El estado habitual de los paseos arquitectónicos y de las obras de arte virtuales son un ejemplo. También tenemos los interactivos, que permiten experimentar y explorar el entorno y modificarlo, un verdadero sistema de realidad virtual. Y tenemos lo que son los tipos de realidad virtual, donde están los sistemas de sobremesa. No trata de sistemas inmersivos que presentan el entorno digital en la pantalla de un ordenador. El usuario puede interactuar y desplazarse por él. En ocasiones se utilizan las gafas de visión estereoscópicas, aunque no todas las aplicaciones lo requieran. Algunos videojuegos demuestran que como puede conseguirse una sensación de inmersión psicológica, no existe una inmersión sensorial completa. Son plataformas adecuadas para el diseño industrial y otras aplicaciones que requieren sistemas avanzados en 3D. Tenemos los sistemas proyectivos, que se trata de sistemas que intentan proporcionar la sensación de inmersión mediante la proyección de imágenes del mundo virtual. Podría decirse que se necesita un cuarto o una cabina para que el usuario se encuentre allí. Para crear la sensación de presencia se utiliza gafas de visión estereoscópicas. Tenemos lo que es los sistemas inmersivos, que es conseguir que el usuario tenga la sensación de encontrarse dentro del entorno generado por el ordenador, utilizando equipos de dispositivos capaces de engañar o de estimular al usuario. Es imprescindible el uso de un casco de visualización estereoscópicas para aislar el usuario del entorno real. Antes de la web 1.0,
En 1999, Edwin desarrolló el InTrainer, uno de los primeros dispositivos que utilizaba la realidad virtual para simular experiencias de vuelo. En 1962, Morton, en el campo de la realidad virtual, creó el Sensorama, que se consideró uno de los primeros visores de realidad virtual. Tenía experiencia multisensorial, combinando imágenes 3D con sonidos, vibraciones y olores. En 1968, Ivan y Bob desarrollaron el primer Head Mounted Display, conocido como la espada de Damocles. Este dispositivo gráfico en 3D para crear una sensación de inmersión, aunque su peso y tamaño lo hacían un poco práctico para el uso general. Entre 1970 y 80, la realidad virtual se utilizó con simuladores para entrenamiento militar y médico. Estas primeras aplicaciones demostraron el potencial de la tecnología, mejorando el aprendizaje y la formación de entornos seguros. Después de la web 1.0, en el siglo XXI hubo un renacimiento en el campo de la realidad virtual, en avances tecnológicos significativos e intereses. La combinación de mejoras en hardware, software y una mayor inversión en las investigaciones y desarrollo que ha llevado a la realidad virtual a unas alturas elevadas, transformando de manera que interactuamos con el mundo digital. En la web 3.0, en 2010, Palmer, un joven entusiasta, creó lo que serían los Oculus Rift, visor de realidad virtual que ofrecía una experiencia inmersiva con gráficos mejorados. Su desarrollo marcó un punto de inflexión en la historia de la realidad virtual. En 2014, Facebook adquirió Oculus VR por $2.000 millones, lo que subrayó el potencial de la realidad virtual y marcó el comienzo de una nueva era de inversión y tecnología. En la web 4.0, la plataforma como Meta, que anteriormente era Facebook, estaba invirtiendo en la creación del metaverso, un espacio virtual donde la persona podía interactuar, trabajar y jugar de manera conjunta con otras personas. El desarrollo tiene el potencial de cambiar radicalmente nuestras interacciones sociales y laborales. La realidad virtual puede agregar aspectos de interacción en los procesos de enseñanza y aprendizaje tradicionales. Así, la tendencia de utilizar nuevas tecnologías en el colegio crea un modelo híbrido, pues trae un potencial de asociación entre la forma en que aprendemos y el uso de las tecnologías, de modo que el estudiante se convierte en un pensador crítico para la resolución de problemas en el contexto escolar. Esta hibridación, si lo podemos llamar así, del modelo de enseñanza incluye también espacios físicos innovadores y espacios digitales. A continuación, vamos a hablar sobre las características y aplicaciones halladas en otros estudios que demuestran la contribución en la realidad virtual en la educación básica y profesional. Tenemos el Laboratorio Virtual de Experiencias Electrónicas, que es un proyecto que crea un entorno visual basado en el modelo del mundo real que permite la experimentación de actividades virtuales relacionadas con los circuitos eléctricos. Entre los objetivos del proyecto se destaca su preocupación por poner el conocimiento a disposición de los estudiantes mediante actividades prácticas que facilitan el aprendizaje y reducen los costos de implementación, entre otros beneficios. Su desarrollo utilizando lenguajes de modelado de realidad virtual, Java, modelos de PSPIC y web server, En general, sus autores informaron que los sistemas de realidad virtual no funcionaron correctamente con fines educativos y se limitaron a algunas demostraciones. Uno de los principales problemas encontrados en los costos prohibitivos para el establecimiento educativo. Todo esto se averiguó en el año 2002. También tenemos lo que es la realidad virtual en la educación, salud y seguridad. Nemer, en 2020, utiliza realidad virtual en la educación en el área de salud y seguridad a través de la gamificación de un juego dominado trabajar en espacios confinados. Este juego, el estudiante asume el papel de un trabajador que ingresa en un espacio confinado y se encarga de tomar una serie de decisiones con el fin de puntuar y cumplir los objetivos propuestos, entre ellos el de realizar una inspección en una bomba de agua. Tenemos lo que es el simulador de inmersión e interactivo para informática, o sea, escala de disco. En informática, el simulador se desarrolló para permitir al estudiante explorar un entorno tridimensional con el objetivo principal de aprender algoritmos a escala de disco. Todo esto en
2018, incluyendo las ventajas y desventajas de cada uno. Además, el simulador muestra los elementos físicos de la arquitectura interna de los discos magnéticos, así como de los discos sólidos. En estos sentidos, explora los elementos tridimensionales del contexto. Tenemos lo que es la visualización del simulador 3D, o sea, del ojo izquierdo y del ojo derecho. Busca desarrollar las habilidades empíricas de los estudiantes en el aprendizaje del algoritmo FCFS, en los discos magnéticos y de los algoritmos PIQ y NUP para los discos sólidos. En este mismo trabajo se realizaron pruebas de usabilidad, aprendizaje y motivación que permitieron identificar los puntos que despertaron mayor interés en los estudiantes o que no le agradaron, como analizar si existía una diferencia estadística significativa en el aprendizaje en los métodos de enseñanza evaluados. Si bien el uso de la realidad virtual es visto como un motor importante en el proceso educativo en las pruebas de conocimiento aplicadas a los estudiantes del curso de redes informática integrados en el bachillerato, el uso de simulador interactivo de inmersión no tuvo diferencias significativas respecto al uso de simulador de entornos 2D, o sea, no inmersivos, ni en el método tradicional que es la pizarra. El proceso de aprendizaje y construcción de conocimientos de algoritmos de programación de discos, FCFS, NUP y PIQ. Aunque según la evaluación de sus aspectos, sí hubo más motivaciones con respecto al uso de simulador del ambiente HMD de inmersión en comparación con el entorno no inmersivo. La realidad virtual es un concepto complejo y en constante evolución, cuya definición varía según el autor y el enfoque adoptado, lo que genera confusiones, tanto en la literatura técnica como en el público general. Suele asociarla principalmente con sus aspectos más llamativos, como los cascos de visualización estereoscópicas. Esta diversidad de interpretaciones ha llevado que en muchas ocasiones se etiqueten como realidad virtual aplicaciones que solo guardan una relación parcial con ella. ¿Ok? Gracias por todo. Estas son mis referencias. Y este sería, para los que tienen confusión, estos son los cascos, las gafas las gafas de estereoscópicas. Esos son los lentes estereoscópicos. Muchas gracias.